Cuando las manecillas se acercan a la medianoche y las máscaras se adueñan de las calles. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen. El podcast oficial de HBO. Bienvenidos sean todos ustedes a este grupo de apoyo del final de temporada de Watchmen, en donde lo primero que deben de recordar es que nadie juzga a nadie. Yo sé que muchos de ustedes han llorado estos días después de que se acabó esta serie. Algunos quizá se quedaron con preguntas sin resolver, pero para eso estamos sus anfitriones. Toño Sempere. Hola Mario Flores, yo soy Antonio y debo confesar que llevo 18 horas llorándole a Watchmen. Llorándole a Watchmen. Pero bueno, Toño, qué bueno que has venido. Tenemos donas y ahorita va a venir un señor que se llama Wade Tillman a platicarnos un poquito del trastorno obsesivo compulsivo de la ansiedad transdimensional. Yo quiero unas donitas, pero es de calamar rebozado, porque sí. Toño, aquí en este grupo no decimos la palabra calamar. No decimos la palabra calamar. Decimos la palabra. Es un trigger, digamos. Creo que tienes que recordar que hay gente que perdió sus seres queridos en el calamar ataque. Es de mal gusto, estás diciendo. Es de muy mal gusto, Toño. Pero bueno, Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo de verdad estuviste llorando con todo este final de temporada? Mira, parte creo que es mucha la descompresión de decir, ya llegó a su fin, en efecto, esta primera temporada. ¿Cómo me siento al respecto? Porque quieras que no, hay personajes que vas a echar en falta, ¿no? Claro. Esa encarnación que teníamos normal del Dr. Manhattan de siempre, que mutó a la figura de Calvin y que después Dr. Calhattan se le llama. El Dr. Calhattan. De repente sabes que ya no lo vas a tener en el caso presunto de una siguiente temporada. Y dices, bueno, sí me va a hacer falta, habrá forma de regresar con él. Y sabes que en el mundo de Watchmen, nothing ever ends, ¿no? Uh-huh. O sea, nada realmente termina, ¿no? Una frase que al parecer es famosa, esa famosa novela de Folk Dancing, que tanto hemos discutido que existe o no existe. Bueno, ya tenemos un esquema mucho más claro de qué va a través de los amigos de Pitipedia. Pero en el fondo creo que ya pude procesar esta serie y sí la puedo confirmar como una de las mejores producciones que haya yo visto con HBO por todo el detalle que hubo al respecto. ¿Y la voy a extrañar? No, porque voy a seguirla viendo una y otra vez los capítulos, por fortuna, a través de HBO Go y de todo el material que tenemos de extra para ir explorando. Y por supuesto voy a seguir consumiendo los podcasts de nuestros amigos de Argentina, de los Estados Unidos, todas las versiones posibles para escuchar todas las teorías de lo que viene. Y de esto va esta conversación, Mario. Y tienes que volver a leer el cómic y leer algunos spin-offs que ha publicado por ahí DC Comics, como para mantenerte a flote de esta ausencia de Watchmen. Pero fíjate que creo que es algo peligroso, bueno, no peligroso, pero sí puede llegar a serlo, la necesidad que tenemos de otro Watchmen. Porque ahorita en el podcast oficial de Watchmen de HBO de Estados Unidos, el que graba Damon Lindelof, ya liberaron, y les recomiendo muchísimo que lo escuchen, si no lo han hecho, ya liberaron el último podcast en donde habla de los últimos 3 episodios, ¿no? O sea, es decir, ya el cierre. Ahí Damon Lindelof comenta que incluso él, en el momento de grabar ese podcast, todavía está esperando para ver cuál es la reacción a Watchmen. Yo pienso que ahorita que ya nosotros estamos en este tiempo que cíclico, que seguramente confundiría mucho a Dr. Manhattan, puedo decir que fue muy positiva, como tú comentas. Yo vi un par de gente que dijo, me faltaron unos cabos sueltos, de los cuales ahorita hablamos un poquito. Claro. Pero en general, yo digo que es 95% positivo, basado en lo que se dio ayer fue trending topic en México a nivel mundial. Fue una cosa muy positiva, ¿no? Sí, yo creo que además hay que entender un poquito a nivel crítico lo que es un hilo suelto, un cabo suelto, digamos, o un agujero argumental de lo que es un proceso que no ha terminado porque la serie misma no ha terminado. Si cerraras todos los hilos de una serie que tiene potencial a nuevas temporadas, de una perfecta puntada tras otra, sí quedaría poco misterio en cuanto a la siguiente. Es algo bien importante porque también las dos Watchmen, tanto la serie, la novela gráfica original y la serie, dejan un
un final abierto, como para que la historia se quede completamente en tus manos. Justamente así es como termina la serie original de Watchmen, cuando este editor del New Frontier estaba recibiendo el diario de Rorschach y le pregunta a su jefe, ¿será que lo publico? No lo sé, toma una decisión, te lo dejo completamente en tus manos. Así justamente termina la serie cuando no sabes qué va a pasar con ese pie de Angela cuando toque la superficie de la alberca. Pero lo que te decía de que me parece que puede ser peligroso la necesidad de Watchmen es que la calidad extraordinaria de la serie y de la novela gráfica original es porque era necesario que se contaran esas dos historias. Una por la paranoia de la Guerra Fría y esta por la reflexión sobre el racismo que todos tenemos que vivir, ¿no? Justamente Damon Lindelof le preguntan en este podcast si va a hacer una segunda temporada, ya que lo diga, y él dice, pues es que no sé si ahorita las dos respuestas a las preguntas que me animaron a hacer esta primera temporada se pueden responder. Y las dos preguntas son, ¿por qué hacemos una secuela? ¿Y por qué ahora hacemos una secuela de Watchmen? Tiene que ver mucho la temporalidad, porque evidentemente si toman Watchmen para hacer una segunda temporada, creo que tienen que buscar un gran conflicto. Y lo que hizo efectivo la primera temporada de Watchmen es que ese gran conflicto de la cuestión de la intolerancia y la discriminación racial lo magnificaron al punto de convertirlo en la gran amenaza global que sabemos que es. Que lo es, ¿no? Y obviamente Lindelof ahí se dio vuelo para explorar todas sus aristas. Yo no creo que haya sido magnificado, solamente fue presentado. Así porque es. ya sí está el problema. Nada más que se habló de esto mucho en la serie. Le dieron el merecido protagonismo que amerita, ¿no? Ahora, por otra parte dices, bueno, si yo tuviera que elegir un tema, y vamos en este momento ya a poder manejar especulación. Este podcast es especialmente para digamos que terminar de revisar qué fue lo que nos gustó, lo que a lo mejor no nos gustó de la primera temporada. ¿Qué necesitamos en una segunda temporada? Y también de especular, ¿no? Porque claro, la parte bonita de esto fue la especulación de ¿quién será este? ¿Y quién será otro? Y eso es lo bonito de este? ser un fan de algo. Especular. Es como un poco el fantasy fútbol, pero para cosas que ya son de fantasía, ¿no? Así es, ¿no? O sea, digo, quienes no están familiarizados del fantasy fútbol, dices, ¿cómo sería un equipo ideal que yo armara con los jugadores de todos los equipos? Si yo decidiera, tomo uno de aquí, uno de acá, uno de acá, podría ganarle al equipo de mi amigo, que también sabe mucho de fútbol americano. Esa es la parte bonita, es decir, puedes demostrar eso de alguna manera. Ahora, yo por este lado me pongo a analizar, digo, si tuviéramos que enfocar un gran enemigo, un gran peligro latente para la humanidad, creo que no hay que ir muy lejos para pensar en cuestiones de clima, calentamiento global y esas cuestiones. Ahora, cabe preguntar, en ese mundo de Watchmen, ¿tienen los mismos problemas climáticos que tenemos en esta realidad? Definitivamente no, por las labores no conocidas de Adrian Bates, pero justamente por todas las recomendaciones y instrucciones que le dejó a Redford, me parece que están mucho más saludables en cuanto al medio ambiente. No se está de lo que derritiendo estamos el polo. acá. Ajá, no necesitamos una Greta Thunberg gritándole a Robert Redford que se ponga a trabajar, ¿no? Así es. Me parece que ahí, por ahí no sé si iría, que sin duda en este mundo es una cosa muy apremiante, pero justamente la historia, lo maravilloso de la serie es que no contradice nada lo de la novela gráfica. Totalmente. Si fuéramos por de la preocupación del trasfondo ecológico, sí contradiría lo que hizo Adrian Bates para liberar eso. Incluso Lady True, incluso todo el universo en donde nos mencionan que tienen energías más limpias gracias a la existencia de Doctor Manhattan. Eso hay que especificarlo también. No olvidemos que Doctor Manhattan logra un avance tecnológico sustancial en materia de generación de energía y es una energía atómica. Ojo, la energía atómica se considera una energía limpia siempre y cuando se maneje inteligentemente. Si no, véase Chernobyl, si ahora en HBO. HBO. Vean Chernobyl y verán que cómo no se debe manejar esa situación. Pero en ese universo donde también vemos que pues no ves los motores a reacción de jets circulando por todas partes ni helicópteros, sino que tienen estos airships y las naves como Archie, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, creo que sí, climáticamente no. Entonces, ahora, segunda arista a explorar como posible villano. ¿Religiones? ¿Religiones? ¿El fanatismo religioso? En cierta forma, ¿no te parece que ya lo vimos un poco con el supremacismo blanco? Que es en cierta forma una forma de enajenación. Lo es, pero ¿qué tan religioso es el trasfondo de esos? Yo entiendo que es un fundamentalismo, a final de cuentas. Sí. Pero a lo mejor no es tan grave como para decir, esta persona se va a inmolar por esto, tal razón, porque un dios se lo dijo así. Ahora, en un mundo donde el que era un dios realmente
acaba de desaparecer y acaba de ser derrotado. Pero ¿Dónde queda el vacío también para las personas? Me gustaría proponerte una tercera arista, que es Venga. continuar todo este tema de racismo y sexismo, pero de otra forma. Mira, dices que acaba en este mundo de perderse al dios, ¿no? A Doctor Manhattan. Pero la serie nos deja la posibilidad de que ahora tengamos una Doctora Manhattan, una detective Manhattan en este caso, que sería Angela Abar, ¿no? Que sería un nuevo ser. Ya no sería John Osterman pretendiendo ser Cal. O sea, sería ella nueva. De hecho, incluso Damon Lindelof ha comentado que le gustaría mucho, así como especulación sin nada escrito en piedra, pero le gustaría mucho ver qué hace, por ejemplo, Ryan Coogler, el director de Creed y de Black Panther, para seguir con esta historia. Yo pienso ahí que sería bien interesante que hubiera una directora afroamericana detrás de esto, detrás de cómo se siente que ¿qué historias se pueden contar detrás de la omnipotencia de una mujer afroamericana? Históricamente, dos grupos que han sido minimizados tanto por raza como por género. A mí me parece algo interesantísimo y como él dice, Ryan Coogler es una buena opción porque sabe contar historias de la cultura pop, pero con un trasfondo afroamericano. Ahí tenemos a una Ava DuVernay que podría DuVernay, exactamente, es lo que te iba a decir. Todavía más interesante sería ver cómo lo hace una mujer afroamericana contando todo esto. Ahora, vamos a hablar ya concretamente de cosas que nos gustaron y cosas que necesitamos más, o sea, no digamos atar los cabos sueltos, porque por fortuna el principal cabo suelto que yo había manejado mucho tiempo es quién era ese misterioso hombre que se embadurnaba de lubricante para escapar por una coladera y que pues aquí empecé a decir, bueno, tú creo que pusiste la hipótesis de es Pete Languila. Sí. Y la segunda hipótesis obviamente era Pete, ¿no? Precisamente. Que bueno, Pete y Peter Languila no está tan lejos. ¿Qué tal que el agente Pete es Peter Languila? Bueno, a través de la Pitipedia ya sabemos que a la gente de Piri, tristemente me lo acaban de correr del FBI. Sí, hombre. Porque era demasiado extravagante, ¿no? Dice el jefe ahí. Y tenemos una nota ahí de que no, es demasiado poco ortodoxo y se va mucho por las ramas y está medio loco. No quiero que se vuelva. Mucha cercanía también por el problema que estaban atacando, que son el vigilantismo, ¿no? Exacto, estaba muy cercano. Incluso que tiene grandes posibilidades de él irse por el lado del vigilantismo, ¿no? Y después nos comprueba de que había entre sus posiciones un montón de aceite de canola, que pues sabemos que es un lubricante conocido. Hay muchos indicios de que el agente Pete era quien, aparte, estaba siguiendo a la agente Blake, ¿no? Sí, completamente. Otro gran ¿cómo se dice? Enigma que nos quedaba era qué onda con el elefante al que estaba conectada la detective Abar. Ajá. Y sí nos lo comenta Lindelof en el podcast, que la idea era básicamente que fuera como un disco duro externo para poner memorias. O sea, literalmente se partió de la idea de necesitamos un cerebrote. Un elefante jamás olvida. Y la ballena azul, como que necesitamos tener un tanque de mucha agua. Entonces, mejor la opción es el elefante y el chistecito de la memoria del elefante. Los 48 billones de Lady True que necesitaba para construir sus sueños se le hubiera ido como a 49.50 con el estanque de la ballena, ¿no? Exactamente, sí. Y meterle agua salada. No hubiera podido pintar tan bonito el Millennium Clock, ¿no? Pero bueno, un filtro. Esos eran como para mí los dos grandes enigmas. Ya de ahí hemos estado recibiendo ahí en @finísimapersona y Mareo Flores en Twitter dudas, ¿no? De como variopintas, por ejemplo, ahí me expresaban una duda de, pero ¿por qué escogieron a la séptima caballería? ¿Por qué escogió a Rorschach como un estandarte? Y yo le platicaba a esta persona, bueno, es que Rorschach era bastante de derechas. Sí, de hecho, ese es un punto donde definitivamente tienes que recomendarle a la gente, ok, ¿te gustó esta serie? ¿Tienes estas dudas? Corre a leer la novela gráfica. Y analiza paso por paso los escritos y las disertaciones de Rorschach. No tenemos a la fecha un diario completo de Rorschach y seamos honestos, no creo que haya una forma de producirlo. Es una labor ambiciosa, pero con lo que tenemos ahí de base, sobran argumentos para decir, este hombre tenía ciertas tendencias más hacia la derecha, más conservadoras en mucho sentido, completamente. Y más de preservar ese statu quo de cuestiones como a mí me gusta que la gente se alinee por esto y que la gente obedezca y que la gente siga las reglas y que las reglas son las reglas y no se rompen por nadie, ¿no? Exactamente. Esta persona que nos comentaba que se @elbons, había visto la película. Había visto la película. Es mucho más enriquecedora la novela gráfica porque
porque como tú comentas, ahí va saliendo más carne de Rorschach, ¿no? Que él tenía como un problema con la anatomía femenina desnuda. Totalmente. Por sus traumas de la niñez, tenía un problema también con la homosexualidad, lo veía como algo malo. Nunca explícitamente se descubre racista, pero es nada más un brinco lógico para pensar un poquito en que podría haber sido así. Sí, hay personas que dicen, no es de que lo manifiesten por un odio declarado hacia tal o cual creencia religiosa o hacia tal o cual raza, pero hay personas que sí se han criado en un ambiente donde es propenso para que se den estas situaciones y acaban manifestándolas de alguna manera hasta inconsciente, ¿no? Ni siquiera por maldad intrínseca. Es mucho el conocimiento lo que nos ayuda a descubrir qué tan tolerantes somos a ciertas culturas, a ciertas preferencias sexuales y mil Y eso cosas, sin ¿no? meterte en la cápsula de detectora de racismo de Wade Tillman, ¿no? Completamente. Wade Tillman, nos Vamos falta a hablar de Wade Tillman. Mira, Sí. sabemos que ya han sido, ya se reincorporaron tanto la agente Blake como la agente Tillman, que en algún momento pensaban que estaban muertos. Si tú lees la Pitipedia, el primer reporte es que dice Piti, me apena mucho pensar que la agente Blake haya sido uno de los cadáveres que no han sido identificados, porque siempre lo he visto como una sobreviviente, ¿no? Él todavía estaba preocupado por su paradero, ¿no? Porque él sí la deja de ver, pero un buen rato, ¿no? Ya sabemos por el reporte final de que tanto ella como Tillman ya regresaron y ya están pasando por este famoso debriefing, ¿no? El momento donde dicen, a ver, van a ¿tú qué entregar su hiciste? reporte. ¿Dónde Ajá, está tu reporte? sí. ¿Y qué ¿Cuántas pasó? balas te gastaste? ¿Dónde las Todo el disparaste, rollo, ¿no? y dónde Sí. están tus comprobantes de gasto, Sí, ¿no? Que sí. es muy importante. A ver, tu recibo de gasolina. Pero aquí yo analizo la cuestión y digo, ¿dónde nos puede llevar la serie? ¿Qué pasa, te pregunto yo, Mario, si el agente Tillman, después de saber todo lo que ya sabe, decide apartarse de la fuerza policial o lo apartan porque dicen, este tipo, después de todo lo que descubrió Dale Petty en su posesión, dice, este tipo no debe ser policía, se aparta y se convierte en la versión nueva de Rorschach, pero con un compás moral igual al de Rorschach, que es muy tajante, muy claro de esto sí y esto no. A lo mejor un poco más tolerante, si tú quieres. Yo creo que Looking Glass, Mirror Guy, ya es esa nueva versión de Rorschach, ¿no? No tan pirado como Rorschach, no tan dañado ni tan blanco y negro. Este tiene muchos reflejos y tiene muchas áreas de grises en la máscara, Sí. pero ya es ese personaje que de hecho es uno de los que le dicen en inglés breakthrough character, ¿no? Breakthrough como character, personaje ajá. que le gustó a todo mundo y que Sí. quiere saber un poco más de eso. A mí me gustaría mucho explorar eso, ya un poquito dejando de lado si van a castigar a Adrian Bate o no. Eso yo no le necesito tanto saber, pero sí me gustaría que Laurie y él hicieran mancuerna. Fue efectiva esa fórmula. Yo Sí. incluso en algún momento pensé, dije, me hubiera gustado que en algún momento quizá ella se refiriera a él por su nombre. Wade. Una Wade o Tillman, una cosa así. Nada más en es lugar de Looking Mirror Guy, Guy. es Mirror ¿no? Guy, es Mirror Guy, Que- sí. Pero de repente digo, a ver, esa es la situación hollywoodesca de Antonio, Sí. el fanboy, que dices, no, está bien si no Bueno, lo pusiste ahí serie. completamente como fanboy, como alguien que le gusta ver cameos y le gusta ver a sus personajes favoritos, sí me gustaría que esa dupla investigara o que liberaran de A la Dan prisión Dreiberg. a Dan Dreiberg, el gran ausente de esta serie. En De efecto. los que quedan vivos de Watchmen, es el único que no apareció en ningún momento. Es cierto. O sea, lo vemos a través de su obra, digamos. Sí, se habla Y hay de él, menciones. sabemos que el senador King como que medio anda sonsacando o chantajeando a la gente Blake para que coopere, para ver si así liberan a su buito, así le dicen. Sí. Pero él está en la cárcel. Me gustaría saber cómo ha cambiado Dan Draper. ¿Cómo si sigue sale? siendo un poco ñoño, era el más ñoño de todos, sin Sí. duda. Era el que menos tenía, como lo dice la gente Blake misma, era el que menos tenía un origin story, ¿no? Una tragedia detrás, porque sí tuvo su tragedia ahí, de que Leve, ¿no? leve, Sí. pero muy leve. La verdad es que lo peor creo que le pasó fue que murió el Night Owl original. Sí, Hollis. Hollis, Y que lo mataron. aparte, eso no es lo que detona que él No. se convierta en Night Owl. Él ya era Night Owl heredero, digamos, del título. ¿no? Exactamente. Ahora, ¿no sería interesante que ese Dan Dreiberg emergiera de la prisión como un hombre cambiado? ¿Un villano, Mario? Quizás sería interesante Le y le tienes tenemos mucho que cariño preguntar al a... personaje. Sí, le tengo... Es que también no me gusta cuando las cosas salen de la nada, ¿no? Ok. O sea, que es Oye, la prisión cambia a la gente, Mario. Yo lo sé, sí, la prisión y eso de que se te cae el jabón y tienes que tener algunas precauciones. Pero cuando te enteras de que Ozymandias es el gran villano de la novela gráfica, viene
se viene surciendo desde el primer capítulo, ¿no? Sí. Y sería muy de la nada que este Night Owl se quedara resentido después de eso. Algo que me gustaría sería que en un momento dado Night Owl fuera como una especie de figura mentor para Angela Abar. Sería pues como el club de los exnovios de Laurie Blake. Te voy a llevar a un paso más que se me ocurrió ayer que volví a ver el episodio una vez más. Gracias a HBO Go, tenés esa disponibilidad, es maravillosa. Me puse a ver la escena concretamente donde Topher y los hijos en general de Angela Abar y Will Reeves entran a la guarida que está escondida en el Hanoi, Milk and Hanoi, ¿no? Es el café, ¿no? Y Topher se le queda viendo al traje de Sister Night. Ahí te va la cuestión. Y esto me estoy viajando mucho. ¿Qué pasa si Topher, que lo vimos desde un principio, vimos el primer capítulo y pensamos que era una niña, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa si Topher, la serie da un salto cuántico de unos 20 añitos o 15 añitos? Topher se convierte en una versión trans de Sister Night y sigue luchando contra el crimen. Hereda Interesante, el título. pero problemático, porque no nada más estaría con la cuestión transgénero, que es algo muy razonable, sino que estaría usurpando una identidad racial, ¿no? Sería como careful, porque pues sería blackface, digo, ya llevándolo muy a lo extremo y definitivamente pensándolo. Pero Damon Lindelof en todo momento dice que bueno que siempre ha tenido alguien ahí cuidándome de que no haya eso. Sí. Incluso hay un guiño ahí de cuando Ozymandias le dice a Doctor Manhattan, esta cosa de apropiación cultural no está muy bien vista ya hoy en día, exactamente, doctor, ¿no? Pero, no sé, nada más por eso como que te tiro esa teoría, pero por otro lado sí me quedaron muy en el aire Topher y sus hermanas, sobre todo Topher, porque parecía más importante de lo que realmente fue. Sí, tuvo una sensibilidad siempre muy pronunciada con respecto a sus hermanas, y sí lo notas como que él percibe la realidad de lo que está sucediendo con mucha claridad, ¿no? Y creo que él le pueden dar mucho juego. Y a lo mejor no es necesario tampoco saltar tantos años. Digo, luego también es complicado porque los niños sabemos que envejecen rápidamente, ¿no? Y eso lo estamos viendo con otra serie de HBO, ¿no? Con His Dark Materials, que están apurándose en la producción porque... No, que de hecho grabaron back to back la primera temporada y la segunda temporada, ¿no? Para que no fuera a pasar que los actores juveniles dieran el estirón, como le llaman, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que sí hay una historia ahí es en el futuro, porque piensan que Will, y esto es lo maravilloso de los finales un poco abiertos, piensa que Will, su abuelo, ahora es de repente el bisabuelo de niños blancos. Sí. Y cómo cambia la dinámica de él que sufrió del racismo blanco toda la vida, que de repente que él tiene bisnietos blancos, adoptivos obviamente, pero tiene una cosa que creo que amarraría muy bien con todo el tema del legado que se hizo en toda esta gran temporada, que de verdad, mira, llevamos aquí como 20 minutos platicando de todo lo que nos ha provocado pensar Watchmen, que es la mejor forma en la que una serie de televisión puede concluir. Claro. Es la plática que tienes cuando ves una buena película y vas platicando en el estacionamiento de tus teorías de, no, yo creí que el asesino era tal o cual o bla, ¿no? Pero me hubiera gustado que esto, me faltó de fulano, de sutano. Ahora, ¿hay algún personaje que dices, me hubiera gustado ver mucho más de este personaje? Ya lo comentábamos. Creo que Wade Tillman tiene más material, aunque lo que vimos me parece que fue la dosis perfecta. La dosis perfecta. Justamente él protagoniza, bueno, una versión muy joven de él, pero protagoniza lo que es mi escena favorita de toda una serie que está llena de escenas favoritas, que es cuando ataca el Calamargedón. Cuando en el ataque del Pulpocalipsis, toda esta escena en donde la cámara se va alejando de la casa de los espejos en donde él estaba. Vas descubriendo poco a poco. Todo eso. No, qué barbaridad que además es reminiscente del cómic. En el cómic tú ves el primer cuadro y ves sangre y ves destrucción y van abriendo la toma y ves más y de repente ves una parte de un tentáculo y empiezas a abrir un poquito más y ves otro detalle hasta que ves en toda su magnitud. Pero ahí va una cuestión. Siendo que el cómic te limita el campo visual hasta un cierto punto, aquí vemos una toma muy, muy, muy abierta donde ves el tamaño real del calamar. Para que veas la tragedia. Ok, la tragedia no podía ser de menor tamaño. Y además ahí gran
dosis de efectos especiales en una serie que no es tan fuerte de efectos especiales. O sea, ahí se echaron como que el 50% del presupuesto. Fuera de eso, pintaron a Cal de color azul y todo el tiempo le tenían un foquito por atrás, ¿no? Pero bueno, algo que también está bien padre es que la novela gráfica original tenía paneles de... cada hoja estaba dividida en 9 paneles, que es la famosa grid de 9 paneles, que algunos cómics lo replican después. Y esta serie tiene 9 episodios. Es otro de los pequeños easter eggs que estamos sacando aquí. Ahora, obviamente en este episodio no tenemos nuestras secciones regulares porque ya es una reflexión y más bien una charla de reacciones, pero aquí, sinceramente, sí, es uno de esos detalles que sigues encontrando. Ahora, también quiero ver otra vez los primeros episodios porque Lindelof dijo, no han encontrado todos los easter eggs que estaban escondidos por supuesto que no. en los primeros 3 capítulos. Entonces ahí tengo unos guardados. Yo ahorita simplemente ya encontré otro nuevo, que esto del apellido de Angela Abar viene de Abar, The Black Superman, que es una película de Blaxploitation, de estas películas en donde era como para público afroamericano, pero con muy mal gusto, ¿no? Como que de una forma muy simplista, muy burda, exactamente. Hay una película que se llama Abar, The Black Superman, que justamente de ahí viene el nombre Angela Abar. El apellido. ¿No? Mira, es cosa que van saliendo por ahí. Pero bueno, Toño, si tú te tuvieras que quedar con 3 escenas que te llevarás a la tumba, ¿qué se te ocurren ahorita que te vengan a la mente? Yo ya dije la primera, que es el pulpogedón. Ahí coincidimos, pero me la voy a saltar. Ok, sí, esa es mía. Consíguete la tuya. Esa es tuya. Mi primera escena que me pasmó mucho es el interrogatorio que hace, el primer interrogatorio que hace en el detector de racistas, en el pod, que hace Wade Tillman a el primer sospechoso, ¿no? Porque esa situación de me pongo la máscara y sabes que está pasándose también el pañuelito porque suda debajo de esa máscara. Y toda la progresión y la música y cómo te va presentando la incomodidad de la otra persona. Todo ese momento me indicó, esta serie está hablando de una cuestión distinta. Estamos hablando de métodos que no son tradicionales, pero están fincados en cosas reales. Y sobre todo, no sé si fue la combinación de las actuaciones, porque hay que ser un gran actor para proyectar algo sin que se vea tu rostro. Y creo que las escenas de Looking Glass en esta serie siempre me cautivaron. En una serie que tiene muchas escenas memorables, esa presentación de personaje se me hace brillante. A mí me gusta mucho cuando presentas un personaje y te lo venden a la primera que dices, ya lo entendí. Sí, sin tener que recurrir a explicaciones verbales y cosas por el estilo, ¿no? Ese es el character building. Vas escribiendo el personaje incluso cuando ni siquiera ha tenido ni su cara, justamente, ¿no? Eso es algo bien padre, bien padre. Entonces, tu primero es el interrogatorio del pod racista. Mi primero es el pulpocalipsis. Yo tengo que hablar de esa magnífica escena donde primero la vemos, es que es como 2 escenas en una. Cuando vemos en American Hero Story cómo Who the Justice entra para rescatar a los pobrecitos que están ahí en la tienda, siendo asaltados, y que después como que se le va las cabras al monte y empieza a agredir de más a los asaltantes. Todo eso es un magnífico uso del slow motion, que gracias a Dios ya no se está abusando tanto del slow motion como antes. Pero también cómo eso en realidad se contrapone a la verdadera historia de que él estaba escapando de los racistas, y que como que la historia del vigilante que vino a rescatar al pobre transeúnte, al inocente víctima de un atraco, fue como una historia contada por Cyclops, en este caso por la organización racista Cyclops, para cubrir la fachada de que atrás en la trastienda tenían tienda racista. Toda una operación, exacto. Esa es mi segunda. Además, esa historia, si te fijas, tiene un espejo, ¿no? Porque tienes el vidrio que se está rompiendo, ¿no? Qué bárbaro. Y lo que te mostró realmente, ¿no? Qué barbaridad. Magistral forma de contar eso. Magistral, Toño. ¿Qué otra te quedas tú? Me quedo, obviamente, con hay una escena concretamente de Laurie Blake, que es hacia el final, cuando acaba de grabar el último, digamos, la conclusión de su chiste en esa llamada al Dr. Manhattan, que sabes que no le va a llegar, y cómo sale, mira al cielo, ve ese destello que ocurre en el firmamento, y de repente cae el coche, y la explosión de risa que tiene ella. A mí, el trabajo de Jean Smart siempre me ha fascinado. Pero en ese momento concretamente dije,
ya me vendieron a la mejor versión que he tenido de Silk Spectre, alias Laurie Blake. Sí, hay que hablar un poquito de Jean Smart como Laurie Juspechik, ¿no? Sí. Porque, bueno, que ahora es Laurie Blake. No tenemos ninguna queja de alguien que Cero. está actuando conforme a su edad, porque ya sería una mujer mayor, o sea, Sí. ya no puede andar con su ridículo atuendo que le puso su mamá en los 70, 80, ¿no? Además de que ya no tendría el atletismo de andar haciendo esas cosas. Pero todo lo compensa con actitud. Pero es qué una bárbaro. cosa maravillosa cómo se fusionaron el personaje de Silk Spectre con el comedian, ¿no? Y cómo también ella en esta serie de legados incómodos también le da un abrazo al legado de su padre. Aunque sí me quedó ahí un cosito a deber de una charla entre ella y Doctor Manhattan. Después de todo, sabemos que ella lo recuerda con lo que lleva en el portafolio. Ajá. Que Sí, bueno. bueno, ahí incluso leí, yo creo que hasta de más sobre el famoso dildo azul. Ajá. Leí por ahí una pieza en internet que decía que anatómicamente eso sería muy difícil y que más o menos cómo lo usarías este dildo. Y vamos a ahorrárselo a nuestros pobres podcast escuchas, ¿no? ¿Compartes esa incomodidad con el director del FBI, según su memo, cuando Sí, dice, no quiero volver a ver un diagrama de un dildo? De un dildo del aire espacial, sí, Del aire completamente. espacial, Pero bueno, ¿no? Laurie, definitivamente qué bueno que la escogiste para uno de tus momentos favoritos porque tiene muchísimos. Yo no me Sí, podría quedar no. con uno. Me gusta mucho, por ejemplo, su introducción como personaje cuando está deteniendo a este Batman lookalike, Batman de Outlet. Ese Sí, vigilante. sí, sí. Me encanta cómo ella es bastante eficiente, cómo es cínica. Me encanta ella. Me Irreverente. encanta. Ujú. Las interacciones de ella con Angela Ibar son fenomenales. Son muy Es un buenas. duelo de Regina King contra Jean Smart y dices, las dos salen bien libradas, ¿no? Ninguna de las dos es tonta, ¿no? No, definitivamente. Y también con Lady True, cuando le pones a la ecuación Hombre. Lady True. Yo creo que Lady True sí es la gran villana. No nada más porque es la villana, sino porque el personaje está pensado para que lo odies. Hay una frase genial cuando te está diciendo Ozymandias, dice, cualquier persona que quiera convertirse en un dios tiene que ser detenido, ¿no? Por lo demás, porque si la conozco, dice, esa takes one to know mujer, one. ajá, y dice, esa mujer no va a descansar hasta que todos estemos venerando a sus pequeños pies, ¿no? O sea, hablando de sus pequeñitos dimensiones, porque Lady True, no sé si lo percibes bien en toda la serie, pero es muy pequeñita, es muy diminuta. La actriz Hong Chao es pequeñita. pequeña. Pero, sí. pero aquí sí la ves que el mérito que tiene como villana es que la ves larger than life, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, es más grande que la vida misma. O sea, proyecta una seguridad en sí misma, una arrogancia muy heredada del padre, que dices, bueno, pues si no lo hurtó, lo heredó, pero fenomenal su actuación. Estoy pensando en una tercera escena. Va a ser un poco cursi quizá, pero ese encuentro final en esta plaza donde antes se había dado esta masacre en 1921, que tiene mucho simbolismo, Increíble. donde están todos los racistas de Cyclops reunidos y está Lady True diciéndoles, no, espérense, sí los voy a matar, ¿eh? O sea, no, ni se preocupen, ¿no? Pero aparte, o sea, empieza a leer el edicto que le dejó Reeves de por qué los va a matar y en ese momento están confluyendo, ves a un Doctor Manhattan dentro de una jaula, afuera está amarrada Silk Spectre, Jean Smart, y llega de repente Ozymandias y cuando se entrega y la saluda, ¿no? O sea, como que, o sea, dices, es el encuentro de esos viejos crime busters. Sí, es lo más parecido. Y me llenó de una reunión. manera muy particular que dije, ¿cómo han cambiado? Pero siguen siendo los mismos en esencia. Y además, cada vez que entra en escena Jeremy Irons, devora cada línea de diálogo y la convierte en algo especial, ¿no? Exactamente. Me podría yo ir bueno, definitivamente me voy a ir por un momento de Jeremy Irons como Ozymandias, pero estoy dividido entre si escoger la escena de su juicio, que ya en una segunda vuelta y en una segunda vista ya queda claro que el juicio era la obra de teatro que él estaba escribiendo. Exactamente. Todo era para matar el tiempo, ¿no? Porque en lo que la hija le mandaba el Uber espacial y lo recogía allá en la luna de Europa, ¿no? Porque le pidió el Save Me Daughter, ¿no? El Sálvame Hija. Pero definitivamente yo me quedo con una escena que es tan lindelofiana, que es increíble y que es aterradora. Que es cuando está pescando fetos en el lago como si Híjole, estuvieras terrible. buscando aguacates en el supermercado.
Qué bárbaro. Aparte, qué bien la vende Irons, ¿no? Jeremy Irons ahí incluso no tiene tanto que hacer más que actuar como un pescador frustrado que dice, ay, están muy maduro, este no, que lo está tirando como un pescador, Exacto. tiraría cabezas de pescado, ¿no? Pero ahí, la verdad, perdón, qué dirección, qué cosa tan maravillosa, porque todo es tan ominoso que estás en el lago que en otras escenas, cuando lo vemos siendo creado por Dr. Calhatan, lo vemos como cristalino, prístino y que parecería un póster de la naturaleza de Escocia. Exacto. Y aquí lo vemos como una masa negra que se ve incluso siniestro. Y es la misma agua. Es Claro. el mismo cuerpo de agua que estás viendo en la otra. Todo ese enfoque que le das, ¿no? Y todo eso, el ángulo. Todo eso, en general, qué cosa tan magistral, que en su momento decías, ay, no sé para dónde va, porque cómo está Adrian Veidt allá y bla, bla, bla. Ya conforme va pasando el tiempo y te das cuenta de que esto no está pasando concordantemente con el resto de la serie, todo tiene sentido. Todo funciona. ¿Alguna cosa que te haya quedado de ver a ti, Toño? Necesito más Red Scare. Red Scare. I need more Red Scare in my life. Necesito más de él y de Pirate Jenny. Esos dos personajes tienes razón. son unos Rosencrantz y Guildenstern de Shakespeare que dices, de ahí puedes desprender otras historias. Los dos a su manera funcionan muy bien y creo que me daría muchísimo gusto verlos, ya no te digo en un spin-off, pero que tuvieran más juego en una futura narrativa. Los dos me la vendieron, o sea, y realmente les cobré mucho afecto a los dos, ¿no? Tienes toda la razón. Además, sus orígenes me parece que son bastante interesantes, ¿no? Red Scare, pues es un ruso que se está trabajando con los norteamericanos después de que Adrian Veidt, pues su utopía que le salió más o menos, digámosle, póngamele un 7 a su utopía. Por lo menos Rusia y Estados Unidos no se están matando el uno al otro, ¿no? Él lo dice, I'm not a Nazi, I'm a communist. I'm a communist. Bueno, estaría interesantísimo la historia de cómo Red Scare llegó a esto. Y algo bien interesante, Toño, algo que no sabemos de Red Scare ni de Pirate Jenny es qué son en la vida real. Ajá. Recuerda que tienen identidades secretas, así como Wade Tillman es como catador de comerciales, catador de focus groups y dicen, te están mintiendo. Es como un detector de mentiras profesional. Ahí te va mi hipótesis. Red Scare tiene un carrito donde vende empanadas rusas, unos pirogis. Pero no vende nada porque se los come todos. Se los come todos, ¿no? Entonces, el negocio, business is not booming, as they would say here in America. Pero no, yo creo que no, porque el personaje de Red Scare es de un fodongo, de un camarada fodongo, de un camarada flojo, con pants y que come mucho. Seguramente su identidad secreta es de un gentleman, de un caballero súper educado que no come con la boca abierta como Red Scare. Siento que no. Siento que estás extrapolando demasiado. Yo pienso que es el fenómeno Superman contra Clark Kent. O sea, tienes que despistar a los otros reporteros, es decir, tu esposa Lois Lane, teniendo una identidad secreta que es radicalmente diferente a lo que eres en la vida real. Que yo siento que ahí es donde la riegan, porque de repente se te va a patinar la cosa y vas a demostrar cómo eres realmente. Ni que tuvieran demonios como en His Dark Materials como para que todos pudiéramos ver eso, pero no lo sé. ¿Pero qué pasa con Pirate Jenny? ¿A qué se dedica? No tengo idea. A ver, de qué es latina, sabemos. Es latina. Entonces eso de entrada tienes que... No quiero caer en cuestiones estereotípicas. Pero podríamos decir que Anita la va latina. No. Ándale, ¿sí? O sea, bueno, no, a ver, como latina, mujer latina, empoderada, fuerte y... Hay una historia de inmigración ahí. Ahí podría ser un camino que, si bien ya lo vimos en cierta forma con el racismo, no vimos el tema de los migrantes. Y estos dos son migrantes, tanto Red Scare, que ya tiene sus tiempos acá, como Pirate Jenny. Y también hay diferencias entre el tipo de migración que sufre un ruso con un latino. Si es Pirate, tiene que ver a lo mejor algo con barcos. A lo mejor ella migró vía marítima a Estados Unidos. Me gusta, pero siguiendo con mi hilo de que la identidad secreta es radicalmente diferente, tendría que ser algo muy honesto. Todo lo contrario a Pirate Jenny. O sea, ¿qué te gustaría? ¿Inspectora de aduanas? ¿Contadora Jenny? No lo sé. Contadora Jenny. No sé, pero hay una historia definitivamente interesante ahí. Recuerda además que en el mundo... en accidentes, hace cuenta. Perito de accidentes. En el mundo de Watchmen, los piratas son tan populares como en nuestro mundo los superhéroes. Los superhéroes, ¿no? Hay una supersaturación. Ella es como si aquí se llamara Super Jenny. Y ya todos dirían, ay, estoy harto de los superhéroes. Super Jenny, pero bueno, hablando de los superhéroes, Toño, me parece que es que de verdad esta serie no es exactamente de superhéroes, es algo más. Hay máscaras, pero no es de superhéroes, no tiene los estereotipos del género. Sería muy limitante el hablar de Watchmen como una serie de superhéroes, ¿no? Y creo que toca los temas necesarios para tocar en una sociedad moderna.
en un mundo que realmente exige que se traigan estas cosas a la discusión. Y creo que lo logró admirablemente. Entonces yo estoy muy agradecido de haber tenido oportunidad de participar en este podcast, de participar de esta discusión pública y de especular también y pensar, ojalá si llega una segunda temporada, llegue para empezar en el tiempo necesario para que madure una idea en un fruto tan rico como fue este. Y que aparte puedan tomar algunas de las ideas que le estamos sembrando, porque sí, yo sinceramente sí extrañaría muchos de estos personajes no verlos en una siguiente temporada, ¿no? Completamente, Toño, pero si eso llegara a suceder, pues tenemos que recordar que lo más importante es la calidad y yo puedo quedarme sin una segunda temporada apresurada con tal de que haya una segunda temporada con la calidad tan grande como para darnos frases como la última que dice Will Reeves. Will Reeves, la última frase que le dice, bueno, de las últimas frases que le dice a Angela Abar es que no puedes curar una herida con una máscara puesta, porque las heridas necesitan aire. Eso es tan poético. Es muy hermoso. De verdad, ¿no? tan Sí. poético que es hasta una... Es una lección de vida. Es ¿no? una lección Creo de vida que... y es una reflexión sobre la naturaleza del trauma, del dolor y del resentimiento. Qué cosa tan maravillosa. Y Toño, en efecto, ha sido un honor compartir micrófonos. Igualmente, Marito. Y ha sido un honor que todos ustedes que nos han estado escuchando nos presten sus bocinas, audífonos, pantallas de TV para que nosotros platiquemos con ustedes. Hemos recibido muchísima interacción de parte de ustedes, muchos mensajes. Quisiéramos tener tiempo para leer todos y cada uno de ellos, pero les prometemos seguir para ustedes ahí en las redes sociales. Yo en mi cuenta @FiniciaPersona, Mario en @MareoFlores, para seguir hablando del tema, para seguir viendo cosas que se nos vayan ocurriendo. Quién sabe, quizá de esta discusión pública a lo mejor podemos llegar en algún momento con el señor HBO, como que es amigo de Chumel, y decirle, señor HBO, estas son las inquietudes que tenemos como fans de Watchmen a nivel Latinoamérica y vamos a llevarlas un poquito más adelante. ¿Qué les parece que las escuchan y a ver qué les parece? No garantizamos nada, señores, pero de que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Y de que nos vamos a seguir escuchando en 2020, nos vamos a seguir escuchando en 2020. Vienen con nuevos algunas proyectos, cosas claro. que no les vamos a decir ahorita, pero nos vamos a seguir escuchando. Gracias a todos ustedes. Gracias, nos vamos a disfrutar mucho estas nuevas producciones y eso es garantía porque pues, es HBO. Pero pues, por mi parte yo me despido, soy Antonio Sempere. Yo soy Mareo Flores. Tengan unas excelentes fiestas. Tengan mucho cuidado con los huevos que se les cae en la fiesta de Navidad y todo ese estilo, porque pues podrían tener la llave de la divinidad ahí. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen. El podcast oficial de HBO. Con Mario Flores y Antonio Sempere. Voz en off, Nayeli Rivera. Una producción de Finísimos Podcasts.